Hola, bienvenidos. Mi nombre es Belén Echegaray y en el video de hoy te traigo un tema que no muchos conocen, la distancia hiperfocal. Vamos a ver qué es, cuál es la manera más sencilla de calcularla y qué utilidades le podrás dar tanto para fotografía de paisaje como fotografía nocturna. Pero antes de comenzar y como siempre, te invito a que, si aún no lo hiciste, te suscribas al canal y presiones en la campana de notificaciones para que de esa manera te llegue un aviso cada vez que subo nuevo contenido al canal. Si ya te suscribiste, gracias por ser parte de la comunidad. No dejes de darle like, comentar y compartir los videos. Esas 3 simples acciones me permiten poder seguir creando contenidos como los que podés encontrar en mi canal. Ahora sí, después de una muy breve presentación, comenzamos. Quizás hayas escuchado hablar de la distancia hiperfocal, o quizás seas de los que no tienen idea de qué es. Para los que sí escucharon hablar de ella, pareciera que es algo realmente complicado, con una fórmula imposible de memorizar como esta. Pero la verdad es que es muy fácil ponerla en práctica y gracias a la tecnología hoy resulta muy sencillo calcularlas con las tantas aplicaciones que existen para celulares. Lo realmente importante es saber cómo funciona, qué datos tenés que tener en cuenta y en qué momentos te vendrá muy bien ponerla en práctica. Pero vamos por parte y comencemos por el principio. ¿Qué es la distancia hiperfocal? La distancia hiperfocal te permite, desde determinada distancia hasta el infinito, que tu fotografía salga enfocada, más allá del diafragma que hayas seleccionado en ese momento. Esto es particularmente útil, por ejemplo, en fotografía de paisaje, cuando busques que un elemento en primer plano salga en foco al igual que el fondo. Y mucho más aún en fotografía nocturna, donde lograr que las estrellas salgan enfocadas es realmente complicado. Veamos cómo podrás calcular esta distancia. Si bien para conocer la distancia hiperfocal se debería hacer un complejo cálculo que te mostré hace un momento, actualmente existen muchas aplicaciones que podrás descargar en tu celular, las cuales te ayudarán in situ a saber cuál es esa distancia. En la descripción te dejo varias de ellas para que pruebes y trabajes con la que te sientas más cómodo. Pero para no marearte con las explicaciones que daré, en los ejemplos trabajaré con aquella que se llama Hiperfocal Pro. Aún teniendo la aplicación que decidas usar, es importante predeterminar 3 factores o parámetros previos. El primero es decidir con qué distancia focal vas a trabajar. El segundo es predeterminar el diafragma. Y el tercero es indicar el modelo de cámara que tengas, ya sea APS o full frame. En lo que respecta al diafragma, no viene mal recordar que los objetivos, ya sea en diafragmas muy cerrados o muy abiertos, no ofrecen su mayor calidad. Y como en este caso podremos seleccionar el diafragma, viene bien saber de antemano cuál es el punto dulce que tengas en tu lente, o sea, aquel diafragma donde tu lente tenga la mayor calidad, el cual suele estar en los diafragmas intermedios. De esta manera, no solo lograrás una mayor zona de enfoco, sino con el mejor detalle posible. Vamos con un ejemplo práctico para que se entienda mejor.
Supongamos que decidís trabajar con un lente 18 milímetros y en un diafragma f8, teniendo una cámara APS. Bien, la distancia hiperfocal estará dada a 2.3 metros. De esa manera, el resultado dará que a partir de los 2.3 metros de donde estábamos hasta el infinito, quede todo con detalle. Pero ¿qué pasaría si quisieras usar un 100 milímetros, por ejemplo, con un diafragma 5.6? Veamos. La distancia hiperfocal estará a 99.8 metros de vos. Demasiado lejos. Bien, creo que será más sencillo si volvemos al 18 milímetros, ¿no? Ok. ¿Y qué pasa si, en vez de cambiar de lente, cambiamos el diafragma? Vimos que con este lente, en f8, la distancia hiperfocal se daba a 2.3 metros. Pero si cambiamos a un diafragma 11, se reduce a 1.6 metros. Mientras que si lo pasamos a f4, aumenta a 4.5 metros. Bien, con esto sacamos como conclusión que cuanto más angular sea el lente que usemos y con un diafragma más cerrado, o sea, el número f más alto, más cerca estará la distancia hiperfocal de nosotros. Algo importante que tendrás que tener presente es que si, una vez que hiciste el cálculo, varias alguno de los parámetros, ya sea la distancia focal, el diafragma o movés el aro de enfoque, deberás hacer el cálculo nuevamente. De igual manera, si hay dos personas usando la misma distancia focal, con el mismo diafragma, pero con modelos de cámara distinta, los resultados no serán los mismos. Además de ser muy útil en fotografía de paisaje, la hiperfocal es altamente recomendable en fotografía nocturna, donde el enfoque en la oscuridad se vuelve una tarea muy compleja, por no decir casi imposible. Usando la hiperfocal, sabrás de antemano que enfocando a cierta distancia, desde ese punto hasta el infinito, todo saldrá en foco, incluyendo las estrellas. Por lo que tu tarea será muchísimo más sencilla y lo que es aún mejor, una vez que hayas hecho foco, podrás encuadrar para cualquier lado y ya sabrás que tendrás tu foto en foco sin necesidad ni de calcular ni de tener que volver a enfocar. Si estás acostumbrado a usar el autofoco de la cámara, úsalo para hacer el primer enfoque a la distancia indicada para la hiperfocal, pero automáticamente después desactivalo, si no se irá por la borda todo lo calculado, ya que a la hora de hacer la foto, la cámara intentará enfocar nuevamente. Veamos un ejemplo práctico para la noche. Si por ejemplo vas a usar un angular de 12 milímetros a un diafragma 2.8 en una cámara APS, tendrás que enfocar a unos 2.9 metros. En estos casos, podrás ubicarte a 3 metros de algún elemento, iluminarlo con una linterna o que alguien lo ilumine por vos, hacer foco en él, luego desactivar el autofoco y listo. Ya sabrás que mientras no modifiques la distancia focal ni el diafragma, para cualquier lado que encuadres desde los 3 metros en adelante tendrás todo en foco. En ese momento tendrás que tener el mayor de los cuidados, ya que es muy común que en los desplazamientos que hagas muevas la distancia focal, en el caso de usar un lente zoom, o que tiendas a cambiar el diafragma buscando otros resultados.
o que quizás te hayas olvidado de desactivar el autofoco o incluso que sin querer toques el anillo de enfoque. En cualquiera de estos casos deberás volver a hacer todo el proceso nuevamente. Si nunca usaste la hiperfocal, te invito a que la pruebes y me cuentes cómo te funcionó. O si conoces otros recursos que quieras compartir con nosotros, déjalo en los comentarios, así todos seguimos aprendiendo de todos. Espero que este video te haya aclarado qué es y cómo podés hacer uso de la distancia hiperfocal y que lo pongas en práctica buscando fotografías más nítidas y llamativas. Gracias por haber llegado hasta acá, muy buenas luces y nos vemos en el próximo video.